Un curso de 42 estudiantes de grado 11 decide realizar un campamento durante 5 días. Compran los víveres que van a consumir teniendo en cuenta una ración de 900 gramos diarios. Al momento de viajar, solo pueden hacerlo 30 estudiantes. Entonces, se propone que el viaje se extienda a 8 días. Dado que van a tener más comida, ¿cuál va a ser la nueva ración diaria de comida? Este ejercicio se soluciona utilizando regla de 3 compuesta, para lo cual identificamos nuestras variables como número de estudiantes, número de días del viaje y gramos diarios de comida. Creamos 3 columnas: número de estudiantes, número de días y gramos diarios de comida. La información inicial del enunciado es que 42 estudiantes, 5 días, con una ración de 900 gramos. Pero ahora se tienen 30 estudiantes, se propone alargar el viaje a 8 días y tenemos que calcular cuáles son los gramos de ración para consumir esos víveres. En este caso vemos que la columna que tiene la incógnita es la de gramos. Lo que debemos hacer es comparar esa columna con las otras 2 columnas independientemente con el fin de determinar su proporcionalidad, esto es, si es inversa o directamente proporcional. Comenzaremos comparando la columna de días y de gramos. Para eso, de momento pensamos que la variable cantidad de estudiantes se mantiene fija. Es decir, pensando en una cantidad fija de estudiantes a un mayor número de días, concluimos que se corresponde un menor número de gramos de ración. Es decir, entre más días menos ración, entre más ración menos días. Así que la relación es inversamente proporcional. Luego, comparamos la columna de número de estudiantes con gramos de ración. Así que pensamos, si mantenemos un número de días constantes, un mayor número de estudiantes implica tener una menor ración, o lo que es lo mismo, con un número de días fijo, entre más estudiantes menos ración, y entre más ración menos estudiantes. Nuevamente, la relación es inversamente proporcional. Luego de eso, terminamos el ejercicio identificando los números de las columnas como fraccionarios. Y para expresar la respuesta, comenzamos con la columna que tiene la incógnita, esto es la columna de gramos. Es igual a el producto de 2 fracciones, una por cada columna. Nos centramos en la columna del número de días. Como la relación entre la columna número de días y número de gramos es inversamente proporcional, entonces lo que hacemos es invertir los números que me aparecen en la columna. Es decir, en vez de 5 octavos, escribimos 8 quintos. Y de igual manera, la otra fracción se corresponde a invertir los números de la columna de estudiantes porque la relación entre estudiantes y gramos también es inversamente proporcional. Entonces tengo 30 sobre 42. Efectuamos las simplificaciones del caso. Quinta a 30 y me daría 6. Quinta de 5, 1. Mitad de 8, 4. Mitad de 42, 21.
Y con esto podemos escribir el lado derecho como 6 por 4, 24, sobre 21 por 1, 21. Aquí podemos hacer una simplificación adicional y esto es tercera de 24, 8, tercera de 21, 7. Con esto el lado derecho de la ecuación me queda 8 séptimos, con lo que puedo despejar x como 900 multiplicado por 7 dividido por 8, es decir, multiplicado por 7 octavos, de donde puedo calcularlo como 9 por 7 es 63, dos ceros para completar la simplificación y esto dividido entre 8. Para terminar de hallar la respuesta a este ejercicio, se puede calcular dividiendo 63 entre 8 y moviendo la posición de la coma decimal. El 63 en el 8 está 7 veces. 7 por 8 es 56 a 63, 7. El 7 ya no está en el 8, así que debemos poner un punto decimal para poder completar una vez con 0 las veces que necesite en la división. Entonces, 70 entre 8 está 8 veces, 8 por 8 es 64, a 70, 6. Nuevamente el 6 no está, pero como ya pusimos el punto decimal, podemos completar con 0 una vez. El 60 en el 8 está 7 veces, 7 por 8 es 56, a 64. Completamos nuevamente con un 0 y vemos que la división termina 5 por 8, 40. Como 63 dividido 8 me está dando 7.875, entonces 6300 dividido 8 va a ser los mismos dígitos de respuesta, pero moviendo la coma decimal la misma cantidad de ceros a la derecha. Entonces, muevo dos veces la coma decimal y vemos que la respuesta es 787.5 gramos. Si al finalizar el quinto día de viaje deciden reducir la ración diaria un 25% con el objetivo de extender aún más el viaje, ¿cuánto durará en total el viaje? Entonces lo que tenemos es que de momento tenemos 787.5 gramos de ración. Si reducimos en un 25% el valor de esta ración, entonces tenemos que multiplicar por el factor asociado al 25%, que es 0.25, y multiplicar los 787.5 gramos. Recordemos que para efectuar una multiplicación, lo que debemos tener en cuenta es, al final, contar la misma cantidad de decimales que tenga la suma de los números implicados en la multiplicación. Entonces aquí escribimos todos los dígitos y comenzamos a hacer la multiplicación normalmente. 5 por 5, 25, llevo 2, 7 por 5, 35, y 2, 37, llevo 3, 5 por 8, 40, y 3, 43, llevo 4, 7 por 5, 35, y 4, 39. Continuamos con el siguiente dígito. 2 por 5, 10, va una. 2 por 7, 14 y una 15, sigue yendo una. 2 por 8, 16 y una 17, va una. Y 2 por 7, 14 y una 15.
Si tuviéramos en cuenta el 0, vemos que al multiplicar por 0 los 4 dígitos, me quedarían simplemente 4 ceros y no va a tener efecto en la multiplicación. Ahora efectuamos la suma y me quedaría 5, 7, 3 más 5, 8, 9 más 7, 16, va una, 5 y una 6 y 3, 9 y bajamos el 1. Ahora tenemos en cuenta la cantidad de decimales que tienen los números que estábamos multiplicando. Vemos que el primer número tiene 2 decimales, el segundo número tiene 1 decimal, así que mi número va a tener 3 decimales. Ahora, si queremos saber cuánto es el valor de la ración diaria luego de disminuir ese 25%, lo que tenemos que hacer es restar a los 787.5 gramos originales la reducción de 196.875 gramos. Para efectuar esta resta debemos tener en cuenta que la posición decimal debe ir alineada en los dos números y para eso completamos con 0 las posiciones decimales que haga falta. Luego de eso completamos la resta teniendo en cuenta que nuestro punto decimal va a estar alineado. De 5 a 10, 5 va una, 7 y una 8, a 10, 2 va una, 8 y una 9, a 15, 6 va una, 6 y una 7, a 7, 0, de 9 a 18, 9, va una más una 2, a 7, 5. Así que el valor de la ración diaria ahora quedará en 590.625 gramos. Podemos proceder a calcular en cuánto se extenderá el viaje teniendo en cuenta esta información. Nuevamente, identificamos las columnas de nuestras variables y en este caso es cantidad de estudiantes, número de días y gramos de ración. Entonces, según el enunciado, los 30 estudiantes tendrían para 3 días más de viaje si utilizan 787.5 gramos de ración diaria. Pero queremos saber estos 30 estudiantes cuántos días van a poder extender su viaje si ahora utilizamos 590.625 gramos de ración. Como podemos observar, desde un inicio definimos el valor de X como de 787.5 gramos. Estas operaciones son necesarias para saber los valores exactos de las raciones diarias con las que van a quedar los estudiantes, pero no son necesarias conocerlas para resolver el ejercicio. Esto es porque si mantenemos el valor de X indicado, entonces vemos que esta expresión de acá, nuevamente, como este es el valor de X, puede expresarse como 0.25x. Y así,
esta resta de acá, de manera general, puedo expresarla como x menos 0.25x, dándome un total de, si completo aquí con un coeficiente de 1, me dará un resultado de 0.75x. Entonces, si yo quisiera calcular el valor de la ración final, también podría hacerlo directamente multiplicando a 0.75 por el valor de x, y en ese caso redescubriría que el valor de la ración deberían ser 590.625 gramos. Es decir, en vez de utilizar el valor de 787.5, utilizamos x, y en vez de utilizar 590.625, utilizamos 0.75x. Y procedemos a calcular el resultado analizando primero la columna de mi incógnita con respecto de cada una de las columnas. Entonces, imaginamos la cantidad de estudiantes fija. A un mayor número de días se corresponde un menor número de gramos de ración, así que la relación entre estas dos variables es inversamente proporcional. Ahora, la relación entre número de estudiantes y gramos, manteniendo los días constantes, es que a mayor número de estudiantes, menor gramos de ración. Así que la relación también es inversamente proporcional. Luego de esto, expreso la solución de la siguiente manera: 3 sobre y, y en el primer fraccionario expresamos el resultado de la columna gramos, sabiendo que tenemos que invertirlo porque la relación entre las variables es inversamente proporcional. Entonces sabemos que lo podemos calcular como 0.75x sobre x. Y a eso lo multiplicamos con el fraccionario procedente de la otra columna, que pese a que también tenemos que invertir porque es inversamente proporcional, no va a tener ningún efecto porque es el mismo número. Entonces, esto lo podemos cancelar, la x la podemos cancelar y vemos que 3 sobre y equivale a 0.75. El truco final para no utilizar la calculadora es identificar a 0.75 con su fraccionario, y esto es 3/4. Con esto voy a poder concluir que y es igual a 4. Y así, para responder la pregunta ¿cuánto durará en total el viaje?, concluimos que el viaje durará los 5 días que ya ha durado, y adicional a eso, las medidas de racionamiento de comida les van a proveer 4 días más con los víveres que tienen. Así que el valor total de los días del viaje será de 9 días.